¿Os recordáis de aquel bello momento en el que Satya Nadella, CEO de Microsoft, decía públicamente que Microsoft amaba Linux? Qué momento más emotivo, ¿no? Como sabréis, eso no eran más que pamplinas. Microsoft nunca ha amado a Linux, ni lo hará. Microsoft se ama a sí misma, piensa en su crecimiento, desarrollo y sobre todo en sus ganancias. Y ojo, esto no quiere decir que esté mal. Pero ¿por qué dijeron públicamente que amaban a Linux? Pues esto no era más que una estrategia de marketing. Estaban vendiendo su servicio cloud, el cual, como sabemos, se aloja en un server. Y así como Windows es el sistema operativo más difundido entre los ordenadores, algo que me gustaría que cambiase, GNU Linux es el más usado en servidores a nivel mundial. Y si quieres vender un servicio de este tipo y ganarte un lugar en este mercado, lo más normal es que lo hagas incluso para que funcione sobre el sistema que predomina en este ambiente, GNU Linux. Si Microsoft realmente amara Linux, desarrollaría herramientas como Office para GNU Linux. Pero en este caso lo que podría ocurrir es que su sistema pierda una gran cuota de usuarios. Creo que no hay dudas de que una de las razones por la que muchos usuarios no pasan de Windows a GNU Linux es la falta de una versión nativa de Microsoft Office para este sistema, así como otras herramientas que no son directamente desarrolladas por Microsoft, pero que seguramente tendrán convenios para que su desarrollo sea exclusivo para este sistema. Pero pese a todo esto, Linux está en el corazón de Windows. ¿Queréis saber por qué? Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos de la parte de Linux que está en el corazón de Windows. Pero antes no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. Como decía, el acercamiento de Microsoft a Linux no es más que una estrategia de marketing, donde se han tenido que adaptar a la tendencia del mercado. Algo que si lo pensamos bien también se ha hecho desde las distros GNU Linux, pero sin tanta publicidad ni corazones. La mayoría del software comercial y privativo es desarrollado generalmente para su uso en Windows, por lo que desde GNU Linux hemos tenido que tirar de capas de compatibilidad o emuladores para poder tener acceso a estas herramientas o aplicaciones. Cuando os hablo de capas de compatibilidad o emuladores, entiendo decir cosas como Wine, Play on Linux o Proton. Estas son herramientas que nos han ayudado durante años a tener acceso a muchas aplicaciones no desarrolladas para este sistema. Incluso en el caso de Proton, este ha hecho posible ser gamer en GNU Linux y hasta se han desarrollado consolas de videojuegos con este sistema. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con que Linux esté en el corazón de Windows? Pues es muy sencillo. Microsoft ha integrado tecnologías basadas en Linux como el subsistema de Windows para Linux, el VSL, donde ha incluido el propio Bash, una terminal de Linux. Esto de alguna manera ayuda a Windows a mantenerse relevante en el mundo de los desarrolladores. Y aunque no lo reconozcan públicamente, están usando Linux para mejorar Windows, mantener usuarios y atraer otros usuarios. Muchos me comentan que poco a poco Windows podría estar mutando para convertirse en una distro GNU Linux, algo que se rumoreó bastante con las colaboraciones con Ubuntu y la aparición de esa extraña distro llamada Ubuntu. Personalmente no creo que esto vaya a suceder. Principalmente porque Windows es la gallina de los huevos de oro para Microsoft, no solo por la venta de licencias, que pueden tener precios bastante altos, sino también por el soporte técnico que ofrecen con este sistema. Y hablando de licencias, os tengo que comentar que este vídeo está patrocinado por KissFan. Todos sabemos que este mensaje en Windows pidiendo que se active una licencia puede ser muy molesto, especialmente cuando pensamos que una licencia de Windows puede costar alrededor de 100 euros. Esto lleva a muchos usuarios a recurrir a códigos o scripts que pueden poner en riesgo la seguridad y privacidad de su sistema. Aquí es donde entra KissFan, una tienda en línea que se especializa en ofrecer licencias de software a precios más bajos que los oficiales. Si necesitas una licencia de Windows, no pongas en riesgo la seguridad de tu sistema. KissFan es el lugar ideal para ti. Pero no solo eso, KissFan también vende licencias para Microsoft Office, herramientas adicionales y hasta licencias para videojuegos. Es importante destacar que las licencias que comercializan para Windows y Office son de tipo OEM, lo que significa que se asociarán a tu placa base y funcionarán correctamente mientras mantengas esta misma placa, sin importar el resto de cambios que hagas en tu ordenador.
La adquisición de tu licencia es muy sencilla. Solo tienes que seguir estos pasos. Dirígete a la página de KissFan en kissfan.com. Una vez allí, en la barra de búsqueda, escribe el nombre del producto que deseas activar y presiona Buscar. Navega entre las opciones hasta encontrar lo que necesitas y haz clic sobre él. Presta mucha atención a la descripción. En esta te indicarán que una vez realizada la compra, la licencia te llegará por correo. No olvides revisar la carpeta de correo no deseado. Haz clic en agregar al carrito y luego en el pop-up que aparece verás el precio total a pagar y te preguntarán si deseas seguir comprando o ir directamente a tu carrito de compras. Cuando estés en tu carrito de compras podrás confirmar los productos seleccionados, el precio y la cantidad. Pero incluso si vas a la derecha antes de proceder con la compra, encontrarás la opción de aplicar un descuento. Utiliza el código TUE50 para obtener descuentos de 50% en las licencias de Windows o el TUE62 para obtener un 62% de descuento en cualquier licencia de Office. Una vez hecha la transacción, recibirás un correo con tu código de licencia. Ya con esto, nos vamos aquí, introducimos nuestra clave de producto y damos clic en Siguiente. Y listo, tendrás tu versión oficial de Windows con la posibilidad de recibir todas sus actualizaciones y sin poner en riesgo tu información ni la seguridad de tu sistema. Pero no olvides los códigos TUE50 para Windows y TUE62 para Office. Os comparto los links en la descripción. Volviendo con el tema, entiendo que Microsoft lo que busca es mantener a los usuarios en su sistema, y es que no es un misterio que desde hace algunos años GNU Linux ha despertado el interés de muchas personas, además de ser el sistema preferido entre desarrolladores, lo que hizo que Microsoft intentara buscar opciones integrando el Bash en Windows 10 durante el 2016. Con la intención de atraer a los desarrolladores, especialmente aquellos que trabajaban con tecnologías basadas en GNU Linux, como el desarrollo web, contenedores y servidores. Para usar estas herramientas, muchos usuarios tenían que configurar entornos virtualizados o hacer el arranque dual con GNU Linux, algo que hemos hecho muchos en algún momento. Pero al integrar Bash, Microsoft logró facilitar el uso de herramientas de GNU Linux en Windows sin la necesidad de máquinas virtuales o sistemas de arranque dual, algo similar a lo que se ha logrado en GNU Linux con Wine. Antes de la inclusión de Bash, los desarrolladores de Windows no contaban con una solución nativa equivalente a las herramientas de GNU Linux. Y aunque existían alternativas como el Cygwin o MinGW, estas no ofrecían la misma compatibilidad con el entorno de Linux y no eran ideales tampoco para ejecutar muchas herramientas modernas de desarrollo, como Docker, Kubernetes, Git o incluso el Node.js. Debo aclarar que Bash llegó a Windows como parte de la característica llamada Windows Subsystem for Linux, VSL. El VSL es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft que nos permite ejecutar un entorno de Linux directamente en Windows, sin necesidad de una máquina virtual ni del Dual Boot. Y se han desarrollado dos versiones principales. El VSL1 es una capa de compatibilidad, aunque funciona más como una capa de traducción, ya que esta lo que hace es traducir las llamadas del sistema de Linux a Windows NT. Para explicarlo mejor, es una capa de compatibilidad porque permite ejecutar los binarios ELF de Linux en Windows sin modificar el código fuente. Como expliqué en un vídeo anterior, los ELF son los ejecutables en GNU Linux, digamos el equivalente a los .exe de Windows. Esto se hace a través de la traducción de llamadas del sistema. Este convierte las llamadas de Linux en equivalentes de Windows en tiempo real, en lugar de ejecutar un kernel real de Linux. Tampoco emula hardware, lo que le hace ser ligero y consumir menos recursos. Entre sus características están las siguientes: ejecutar comandos y herramientas de Linux dentro de Windows. Es compatible con Bash, Git, Python, Node.js y la mayoría de las herramientas CLI. La CLI, como bien sabemos, es esa cajita negra donde se introducen comandos y que muchos critican de GNU Linux. Accede al sistema de archivos de Windows, pero también tiene sus limitaciones. No soporta Docker ni sistemas que necesiten acceso al kernel real. Tiene menos rendimiento en operaciones de entrada y salida. Su proceso de uso es muy sencillo. Debemos instalar una distribución GNU Linux desde la Microsoft Store,
Puede ser Ubuntu, Debian, OpenSUSE o alguna otra. Luego accedemos a través de la terminal de Windows escribiendo VSL. Una vez aquí, simplemente debemos ejecutar los comandos como si estuviéramos en la terminal de GNU Linux. Es importante que tengamos en cuenta que este no tiene soporte nativo para entornos gráficos, solo permite ejecutar aplicaciones de líneas de comandos. Luego tenemos el VSL2, que tiene cambios importantes en comparación con el VSL1. A diferencia del VSL1, que funciona como una capa de compatibilidad, el VSL2 podemos decir que es una máquina virtual liviana con un kernel real de Linux, para el cual no necesitamos de una herramienta de virtualización tradicional, como Hyper-V o VirtualBox. Esto lo que significa es que ya no traduce las llamadas del sistema en tiempo real, sino que las ejecuta directamente en el kernel Linux. Esto trae varias mejoras, como mayor compatibilidad y mejor rendimiento en operaciones entrada y salida, pero a cambio consume más recursos que el VSL1. Entre sus funciones y características tenemos: este usa un kernel de Linux real, lo que mejora la compatibilidad con aplicaciones y herramientas. Soporta Docker y otros sistemas que necesitan acceso al kernel. Mejora considerablemente el rendimiento en operaciones de entrada y salida. Sigue permitiendo el acceso al sistema de archivos de Windows, pero con una mejor integración. Y además soporta entornos gráficos de forma nativa a través de VSLG. ¿Cómo podemos usarlo? Simplemente debemos instalar una distribución GNU Linux desde la Microsoft Store. Activamos el VSL2 ejecutando VSL-set-version, el nombre de la distro y el número 2. Accedemos desde la terminal de Windows con VSL y ejecutamos comandos igual que en una terminal de GNU Linux, pero con mejor rendimiento y compatibilidad. Si queremos usar entornos gráficos en VSL2, tenemos dos opciones. La primera es instalar un servidor X. Puedes usar herramientas como el VCXSRV para ejecutar aplicaciones gráficas de Linux en Windows. Y la segunda sería usar el VSLG. Es una solución más integrada que permite ejecutar aplicaciones gráficas de Linux de manera nativa, sin la necesidad de servidores X adicionales. Solo es necesario tener el VSL2 y el VSLG activados para que funcione de manera automática. Ahora, para mí, todo esto es una estrategia de Microsoft con Windows para intentar atraer al grupo de usuarios que aún se mantiene en GNU Linux. Pero incluso lo veo como la misma táctica que se ha utilizado en GNU Linux prácticamente desde sus inicios, con herramientas como Wine, Crossover, Play on Linux o Proton, las cuales permiten a los usuarios de este sistema ejecutar aplicaciones de Windows sin necesidad de instalar todo el sistema operativo. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que aunque tengamos estas opciones en Windows, los requerimientos que tiene el sistema siguen siendo los mismos, por lo que la posible fuga de usuarios que se está notando de Windows a GNU Linux tras la salida de Windows 11, la obsolescencia programada y el fin de soporte de Windows 10 no va a cambiar con estas opciones que ofrecen en este sistema. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. No olvidéis darle like, comentarlo, compartirlo sin miedo y suscribiros al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.